Dios les bendiga, hermanos. Un gusto verles por acá una vez más a través de estos medios que Dios nos permite tener como iglesia, como congregación. Gracias a Dios también por esas oportunidades que estamos teniendo de crecimiento, y a nivel personal pues también lo estamos haciendo con mi familia, ¿no? Y es algo que está siendo de mucha bendición, como espero que lo esté siendo también para usted. Y estoy muy feliz por todo este proceso que estamos viviendo como congregación, de aprendizaje increíble, de, de también llamamiento de parte de Dios a muchas cosas, y algo de lo que Dios nos está hablando esta semana, también por eso estoy emocionado. Vamos ya por la lección 6, que vamos a mitad de lo que es de este proceso de 12 semanas. 6 semanas ya estudiando, donde hemos sido confrontados por la palabra, confrontados por Dios, llamados a la humildad, a ser honestos, al arrepentimiento, a la gracia. Y hoy vamos a ver otro punto más que estamos estudiando en esta semana. Como día 4 nos toca ver el encuentro con la verdad, tenemos que ver el gozo de la santidad. El gozo de la santidad es lo que estamos y nos veremos el día de hoy. Cuando hablamos de santidad, hermano, estamos hablando santidad, pero es una santidad personal. Recordemos que cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando nos rendimos a Él, cuando creemos en Él, decidimos seguirle, seguir sus caminos y nacemos de nuevo, en ese momento nosotros recibimos la santidad posicional, que se conoce así. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la justicia de Dios, y Dios la justicia de Cristo, y Dios nos ve como Cristo. Nosotros somos santos, hechos santos en ese mismo momento que nosotros decidimos seguir a Cristo. Pero viene la otra santidad, que es la santidad personal, también se conoce como santidad práctica, que es una santidad progresiva que estamos hablando, que es algo desde que usted nace en Cristo, usted poco a poco va dejando todas esas cosas que le afectan, todo ese pecado que hay en nuestras vidas, entregándolo y sabiendo que hemos sido apartados para Dios. Entonces, hay una bendición increíble, hay una felicidad increíble que nosotros como cristianos deberíamos de estar conscientes. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que Dios nos ha llamado, un llamamiento santo, nos ha apartado, nos ha escogido para Él, eso es algo que nos debería de llenar de gozo, increíblemente gozo. Eh, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, porque muchas veces no asociamos esto a lo que es una vida piadosa, a lo que es una vida guardada para Cristo, sino que muchas veces la asociamos de otra manera. Y el libro nos lleva a ver un ejemplo muy fácil. Si usted se pone a pensar en palabras, por ejemplo, dulce, piensen en una o dos palabras que se le vengan a su mente cuando usted piensa en esta palabra, dulce. Podría ser miel, podría ser azúcar. Quizás usted puede decir, cuando dice dulce, me viene a la mente quizás algo delicioso, un pastel. Entonces, si vemos también una palabra atardecer, ¿qué es lo primero que se le vendría a su mente? Piense. Quizás usted me va a decir, es hermoso. Esa es la palabra hermoso. Un atardecer, paz. Igual, si a un joven, imagínense, le preguntamos qué significa novia, qué se le pondría a venir a la mente de la palabra novia, lo primero que me puede decir es pasión, emoción, deleite. Y si ahora hacemos esa pregunta más directa y le decimos, cuando decimos la palabra santidad, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente? ¿Qué es la primera palabra que a usted se le viene a la mente? Piense. ¿Ya pensó? Porque muchos podríamos pensar en santidad como consagración, virtud, como ejemplaridad, como espiritualidad, también como perfección otras veces, y otros como gracia. Hay muchas maneras que usted puede definir, quizás en una palabra o dos, lo que es santidad. Pero ahora déjeme llevarle a una reflexión que también me llevó también el libro, nuestro devocional del día de hoy.
¿Usted cuando pensó en santidad, pensó en gozo? ¿Pensó en felicidad? Porque si no es así, si no se le vino a la mente primero esas palabras, la Biblia nos va a llevar hoy a entender eso, que la santidad también trae gozo a aquellos que deciden seguir esa vida de apartarse para Dios, de guardarse para Dios, de apartarse de los malos caminos, de la maldad y todo eso, porque entendemos que tenemos un privilegio tan grande de haber sido escogidos para Él y guardarnos para Él. Entonces, si usted tiene su Biblia a la mano, hermano, busque Salmo 4. Vamos a ver el Salmo 4. David ejemplariza a dos tipos de personas acá. Vemos a los piadosos, que son los que aman la justicia de Dios, y también vemos a los impíos, todas esas personas que son atraídas por el pecado. Y vamos a leer, si ya tiene ahí Salmo 4, abran su Biblia, Salmo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, al Señor oye cuando a él clamo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Entonces, acá vemos unas características que David señala acerca de las personas impías, personas que cometen maldad. Y vamos a verlas acá. Podemos ver lo que acabamos de leer, hermanos. Puede revisar usted en su Biblia. Uno es que la angustia. Podemos ver en una persona que comete pecado, que está en pecado, angustia. Y nosotros podemos decir, oh, es una persona, si está en pecado es porque es feliz, tiene esto, tiene lo otro. Y no es así, hermano. Muchas veces son personas que por más dinero que tengan, no lo disfrutan, siguen teniendo mismos problemas en sus matrimonios, en sus parejas, en sus vidas personales. Y el pecado en sí trae angustia. Es lo que nos está mencionando la palabra de Dios. Y como persona le digo personalmente que he estado en los dos lados, los dos bandos anteriormente, antes de conocer al Señor, puedo decirle, hermano, pecar no es nada fácil tampoco, porque muchas veces venimos y vemos la vida cristiana de una manera, decir, es tan difícil seguir sus caminos, hermano, pero es tan difícil también vivir una vida de pecado. Es tan difícil vivir ocultando pasiones desordenadas. Es tan difícil vivir ocultando vicios, manejando esos vicios con los problemas que esos vicios conllevan. Si tú estás pasando por situaciones de esas, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, me podrás aceptar y decir, en verdad, pecar no es fácil. Es muy costoso y trae consecuencias que ya las sabemos. Entonces, características que vemos acá señaladas por David en este salmo también, que son personas que impías, dice que son personas que son de deshonra, que son amantes de la vanidad, amantes del lujo, de ser exaltados, de exaltarse ellos mismos, de todo eso, que son personas que buscan mentiras y muchas otras cosas que nosotros podemos pensar. Pero llevamos a esa reflexión, hermano. Vivir en esa vida no es fácil. Y se lo digo yo, como le decía, que he saboreado esa parte y he venido a los caminos del Señor. Entonces, por eso ahora viene el gozo. Viene el gozo de saber que fui apartado de ese lugar y ahora estoy en un lugar diferente. No por mi capacidad, no porque fui bueno, sino pura gracia de Dios. Esa es mi felicidad, ese es mi gozo, saber que hoy me puedo guardar y hacer cada día lo que yo pueda en mis manos y con la gracia de Dios, como lo mirábamos la semana pasada, para poder guardarme para Él. Entonces eso trae gozo a mi sentir. Quiero dejarles una frase de Jonathan Edwards. No sé si usted conoce a Jonathan Edwards, ese señor que predicó ese famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, que dice: la santidad es algo bello y hermoso
y en nuestra niñez absorbemos nociones extrañas sobre la santidad. La vemos como algo melancólico, lúgubre, amargo y desagradable. Pero en esta no hay nada más que dulzura y belleza deslumbrante. Wow, esto a mí me impactó cuando lo leí. ¿Sabe por qué? Porque recordé, como yo le decía, cuando yo no era cristiano y yo miraba y tenía una noción de lo que era santidad. No sé si a usted le pasa o le pasó en algún momento lo mismo. Yo miraba la palabra santidad y yo decía, wow, son esos que están en Marcos, son esos inalcanzables que nunca pecaron, son esas personas que tuvieron una vida triste, apartada de todo gozo. Fueron personas que decidieron prohibirse de todo y no gozar y vivieron una vida decadente, demacrada, por guardar esa santidad. Eso era mi pensar, que habían sido personas de ese modo. Pero al entender que en mi proceso de santificación hay un gozo que no se compara con nada, que no se compara con nada de lo que el mundo da. Nada, nada, nada puede compararse con esa paz y ese gozo que Dios me da ahora al saber que estoy haciendo su voluntad. Nada, nada, nada. Y no cambiaría nada de lo que hoy vivo por lo demás. Personalmente en estos días he estado reflexionando mucho antes de esta clase. Ahora me reúno yo con grupos de amigos que hablan de Cristo, que compartimos la palabra de Dios y no hay ninguna cerveza ahí para estar alegres. No necesitamos una cerveza ni estar tomando ni decir groserías para pasarla bien. No necesitamos tantas otras cosas que muchas veces el mundo dice, oh, necesito esto para entretenerme, para ser feliz. No, ahora entiendo, soy mucho más feliz hoy que antes, porque he tenido la bendición de ser llamado y eso deberíamos nosotros entenderlos y comprenderlos y que eso es nuestro gozo, que no sea un pesar el guardarnos para Dios. Porque muchas veces lo vemos de esa manera, ¿no? Y tenemos esa imagen de que si vamos a decidir llevar una vida de santidad, es una vida triste, aburrida, de mucho sufrimiento, el cual en la Biblia no lo encontramos así. Vamos a ver los ejemplos que David nos da. Entonces, David procesa también su amor por la santidad y su fervoroso intento de agradar a Dios. Y nos muestra unas características también de las personas que son piadosas en el mismo versos que acabamos de leer. Y usted puede verlos ahí conmigo también. Y dice que las personas piadosas son las personas que claman a Dios y que hacen justicia. También dice en este salmo que acabamos de leer que son personas que meditan, personas que no sé si usted tiene la costumbre de hacerlo o la práctica de hacerlo. Es muy bueno meditar, hermano. Que se ponga un día usted, aparte un tiempo en esta vida tan ocupada que llevamos, donde el celular nos toma tanto el tiempo, nos absorbe tanto la vida, la televisión, el ver series, el ver otras cosas, pero apartar un tiempo para meditar, un tiempo a estar a solas y reflexionar sobre su vida cristiana. ¿Qué pecados aún estoy manejando yo con ellos? ¿Qué pecados aún todavía estoy batallando con ellos? ¿Será mi lengua, mi boca, que no la puedo controlar, contener en el trabajo? ¿Que no puedo dejar de gritarle a mi esposa? Meditar en el proceso y en el progreso que estamos teniendo en nuestra vida cristiana. Porque, hermano, cada día nosotros tenemos que hacer ese análisis y verificar nuestra vida delante de Dios, cómo estamos creciendo en Él, cómo estamos dejando cada día más el pecado. Porque si no hay una lucha en usted en dejar esas cosas que le están afectando, hermano, todavía no ha entendido de qué se trata esto. Porque esa es una de las muestras de que una persona ha nacido de nuevo. Es una persona que ya no se deleita en el pecado, que su andar ya no está en el pecado, sino que hay un pesar, hay un dolor cada vez que uno comete pecado. Por eso hay un gozo cada vez que uno supera una situación que lo tiene atado. Y lo digo de manera personal. Me he gozado tantas veces, hermano, cuando tantas cosas que yo tengo, problemas, en mi caminar con Cristo. Recuerdo cuando empecé a andar con Dios, dejar vicios,
Cuando usted los va dejando, hermano, hay un gozo tan grande. El decir, tengo tantos días de no caer en este vicio. Tengo tantos días de no gritarle a mi esposa. Tengo tantos días de doblegar mi orgullo. Ese es el gozo de la santidad. Esa es la bendición que nosotros estamos hablando, el reconocer que no es una carga que desagradable de decir guardarnos para Dios. No, es un gozo, es un placer, un honor poder guardarnos para ese Dios que nos pide ser santos, como mirábamos en la clase del día lunes. Entonces, vemos que son personas que meditan, personas apartadas para Él, personas que confían en Jehová. Son las que David estaba dando esas características de las personas piadosas. Son personas que buscan hacer lo bueno y rechazan lo malo. Entonces, al escoger este camino de santidad, David algunas veces encontró ataque, pero sin embargo nosotros vemos que él en ningún momento sintió pena por él mismo, sino que él describe su condición en un salmo. Vamos a verlo en el versículo 7, dice, alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que ha pasado momentos de donde usted quizás está haciendo la voluntad de Dios, está luchando fuerte con sus problemas de pecado, está buscando acercarse a Dios y de repente vienen las pruebas, las luchas, problemas económicos? Pero ¿sabe qué? Ve a su primo, ve a su amigo que no cree en Dios, que tiene una vida de pecado desordenado, totalmente en maldad, y lo ve prosperando y lo ve feliz porque por fin él pudo comprar su casa y usted todavía aún no. Y lo ve lleno sus graneros, como dice acá David. Ve que él está siendo prosperado en ese aspecto. Y usted se duele en su corazón y dice, ¿por qué yo si me estoy guardando para Dios estoy pasando esto y no estoy pasando lo otro? Hermano, no hemos entendido de qué se trata esto. Porque mi gozo no depende de cuántas cosas materiales yo puedo tener. Que nuestro gozo sea cuánto hemos avanzado en el camino de Dios, cuánto hemos sido bendecidos en eso, porque en eso vamos a encontrar nuestro gozo y la alegría. Como mirábamos a Pablo, hermano, aún encarcelado, llamándonos a tener gozo, a gozarnos. ¿Por qué? Siendo apedreado, siendo encarcelado, siendo oprimido, y aún así nadie le pudo robar su gozo. ¿Por qué? Porque entendía que su gozo no dependía de las cosas externas, de las cosas materiales que lo rodeaban, sino que su gozo provenía de Dios. Y es cuando nosotros decidimos seguir a ese Dios, es que Él pone alegría en nuestro corazón. Dice, mayor que la de ellos. Es una alegría mayor que la de ellos, hermano. Entonces, de acuerdo a la experiencia que David tiene, hermano, el resultado de amar la santidad y rechazar el pecado es que Dios trae alegría a nuestro corazón, no importando las circunstancias que estemos pasando. Si es una circunstancia de escasez, si es enfermedad, si son problemas, el gozo del Señor también está ahí, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que estemos pasando. Porque cuando estamos, hermano, pasando esas pruebas de pecado, o estamos nuestra vida totalmente viviendo una condición de pecado donde no queremos seguir avanzando, donde no queremos dejar esos pecados, esa tristeza, esa angustia va a venir a nosotros y ese gozo será robado. Ese gozo que Dios da será robado. Y lo vemos en el ejemplo que hemos ocupado todas estas semanas anteriores acerca de David en el Salmo 51. Si usted me puede acompañar en la lectura, podemos ver Salmo 51, si usted lo tiene ahí. Salmo 51, versículo 8, vamos a leer del 8 al 12. Dice David, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. O sea, él no tenía gozo, él no tenía alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo David? Si recordamos, David estaba pasando ese proceso en el cual él había pecado con Betsabé. Entonces, el profeta Natán llega a donde él y lo confronta. Entonces, él dice que no había gozo en su vida. Él quería adorar a Dios, quería exaltar a Dios, pero no había esa alegría en su corazón que tenía cuando él estaba bien con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado se lo había robado. El pecado le había quitado eso. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia no nos gozamos por esas razones. No levantamos nuestras manos en agradecimiento por esas mismas razones. Entonces, vamos a ver rápidamente también. Dice el Salmo 32. Cuán bienaventurado, el versículo 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Vuelve a decir, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso, aquel hombre al cual sus pecados han sido borrados, su mancha de su pecado ha sido borrado. Eso es un bienaventurado, es un dichoso, es alguien feliz, es alguien que debería de dar brincos de alegría por haber hecho la voluntad de Dios, como lo vimos en Jesús. Y es un ejemplo que nos pone acá también el autor. Dice, vamos a leer Salmo en Hebreos 1.9, que es en referencia al Salmo 45. Dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es un salmo mesiánico, pero está también poniendo a Cristo en la misma, igual que David, que cuando nosotros hacemos la obra de Dios por amar la justicia, como dice que Cristo la amó y aborreció la iniquidad, entonces fue ungido con alegría más que a otros, más que sus compañeros. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender eso, hermano, que hacer la voluntad de Dios nos debe de llenar de gozo, porque hay gozo en hacer la voluntad de Dios. Y el mundo vamos a tener esa oposición, el decir que si decidimos ser santos nos vamos a sentir tristes. Totalmente la oposición. Si queremos ser felices necesitamos pecar, es lo que el mundo va a decir. Satisface tus necesidades, ve con esos amigos que a ti te encanta estar allá tomando, eso es lo que el mundo nos va a decir, pero cuando entendemos que Dios nos ha llamado, un llamamiento tan hermoso y santo para estar con Él, para apartarnos para Él, entonces vemos la dicha de la gloria de poder guardar nuestra vida en santidad para ese Señor. Le voy a dejar con una frase que dice John MacArthur. En el creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Nuevamente, en el creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos saber, Señor, que hay gozo, Señor, a través de la santidad, a través del guardarnos para ti, Señor. Hay gozo, Señor, el saber que hay propósitos celestiales por los cuales hemos sido llamados y apartados, Señor, de hacer maldad, de hacer iniquidad, Señor. Y que guardarnos para ti, Señor, trae felicidad, trae gozo a nuestro corazón cuando sabemos que estamos venciendo la tentación con la ayuda de tu gracia, Señor. Con tu provisión, Señor, que solos no lo podemos hacer, Señor. Por eso te damos las gracias, Jesús, por estarnos hablando duramente en nuestros corazones, Señor, llamándonos a santificarnos, Señor, a guardarnos para ti, Señor. De la misma manera, Señor, que Cristo se guardó, Señor, y amó la justicia, que nosotros también podamos ser personas piadosas, Señor, que decidan guardarse para ti. Gracias, Jesús. Dios les bendiga.